Buenas tardes y muy feliz Día de la Virgen. Probablemente para muchos de nosotros sea también el aniversario de nuestra primera comunión. Era una fecha muy elegida hace muchos años. Entonces recordar a la Inmaculada Concepción nos trae un poquito también a la memoria nuestros tiempos de inocencia en la niñez. El pasaje que nos ofrece la liturgia de hoy está al comienzo del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6.º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabras del Señor. Cada año celebramos esta fiesta que nos trae en la primera lectura el relato del pecado de Adán y Eva, las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el capítulo 3 del libro del Génesis. Allí se nos cuenta que después de haber comido del fruto prohibido, Dios busca a Adán y Adán se esconde y le dice: me escondí porque tuve miedo. La consecuencia del pecado, una de las consecuencias del pecado es esta, es el miedo y el miedo a la presencia de Dios. La celebración de la Inmaculada Concepción tiene que ver con que, a excepción de lo que nos pasa a todos, que heredamos un poco eso del pecado original, que tiene que ver, ya lo sabemos, con la intención de decidir por nosotros mismos dónde está el bien y dónde está el mal. El árbol del que se le prohíbe comer a Adán y a Eva es el árbol del conocimiento del bien y del mal, imagen de la obediencia o la desobediencia, nuestra tendencia a elegir por nosotros sin Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. La Virgen fue liberada de esa tendencia que heredamos de Adán y Eva, liberada del pecado original. Entonces es fácil entender por qué ante la propuesta del ángel la Virgen no tiene más que decir que, en definitiva, que se haga la voluntad de Dios, que sea como Dios quiera, que está dispuesta a que Dios decida lo que es el bien en su vida. La consecuencia, como decía, es el miedo. Adán se esconde porque tiene miedo, y precisamente el anuncio del ángel, en el contexto de la visita que Dios le hace a la Virgen, dice el Evangelio que el ángel entró en su casa, que como sabemos es mucho más que el lugar físico, aunque lo es, pero es entrar en su vida. El ángel entra en la casa, Dios entra en la casa de la Virgen. En esta visita, que bien nos puede hacer pensar en la visita que nosotros nos estamos preparando a recibir, que es la Navidad, el ángel trae un anuncio a la Virgen que nos puede servir, que puede tener que ver también con lo que Dios nos está queriendo decir hoy. Sencillamente algunas cosas. El primer anuncio del ángel es: alégrate. La visita de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, la Navidad, tiene que ser fuente de alegría, de una alegría que permanece a pesar de las dificultades, de que las cosas no son siempre como quisiéramos que fueran, de que el mundo no está alineado con la voluntad de Dios. La invitación entonces a la presencia de Jesús frecuente, como es este momento de oración que compartimos, como es cada vez que nos acercamos a recibir la comunión, como es cada vez que nos acercamos a alguien que
pueda necesitar de nosotros, reconociendo en él o en ella la presencia de Dios. Entonces la invitación es esta: hay que alegrarse. La experiencia de la fe provoca alegría, una alegría que, como Jesús le dijo a los discípulos en la última cena, tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Sigue a este anuncio el segundo, que es no temas, vinculado a esto que recién comentaba del miedo. No temas. Tenemos muchos temores, sin duda, tenemos temores, y todos justificados. Tenemos temores vinculados a lo que fue la pandemia o lo que pueda pasar con la pandemia. Tenemos temores respecto de la guerra o las guerras en el mundo, temores respecto de la falta de cuidado de la naturaleza, tenemos temores respecto de muchas enfermedades, de la política, de lo que va a pasar en nuestro país, etcétera. Estamos llenos de temores, y a la luz de este pasaje uno puede recordar cuántas veces en el Evangelio la invitación es: no temas, no tengan miedo, esto que le pasó a Adán. Y en todo caso, la invitación de Jesús a los discípulos: no teman a aquel que puede matar el cuerpo, teman más bien a aquel que puede arrojar el cuerpo y el alma a la gehenna, al infierno. En todo caso, si tenemos que tener un temor, es al pecado. Tenemos que tener temor a la serpiente tentadora, como nos relata el Génesis. Es el único temor que podemos tener quienes creemos en Dios. Alégrate, no temas, el Señor está contigo. Linda expresión para prepararnos para la Navidad. Jesús viene, se encarna para decirnos eso, que Dios está cerca, que está con nosotros, que no nos abandona, que nos ama, etcétera. Todo esto que la Virgen tiene que escuchar y recibir en su corazón, y cada uno de nosotros, y la Iglesia, a la cual la Virgen de algún modo siempre está representando como modelo, como figura. Todo esto conduce no solo al abandono, al deseo de que se haga la voluntad de Dios, sino a esta promesa que de algún modo también nos toca a nosotros: concebirás y darás a luz. Parece medio raro, pero hay que recordar que San Agustín, en alguna de sus reflexiones, dice que la Virgen concibe primero en su corazón y después en su seno. Quiere decir que en un punto estamos todos llamados a esta misma experiencia. Darás a luz un hijo, concebirás. Es eso lo que puede suceder en la Navidad. Podemos dar a luz a Jesús en nuestra vida, podemos llevar la luz de Jesús a nuestra familia, a nuestra sociedad. Hay tantas maneras de hacer que Jesús vuelva a nacer en esta Navidad y muchas otras veces a lo largo de nuestra vida. Una experiencia muy linda la de la Virgen, y una invitación muy linda que nos propone Lucas con esta recreación que hace creativamente, inspirado por Dios, pero creativamente, esta descripción o este relato que hace Lucas respecto de la visita de Dios a través del ángel a la Virgen, para quienes nos preparamos a recibir a Jesús en la Navidad. Alégrate, no temas, el Señor está contigo, darás a luz. Y ojalá nuestra respuesta una y otra vez sea: que se haga en mí según tu palabra, sabiendo que no hay nada imposible para Dios, que todos nuestros proyectos de presencia de Dios en nuestra vida son posibles si nos abrimos a su Espíritu, a que Él descienda sobre nosotros, nos haga fecundos en la fe. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que por intercesión de la Virgen podamos tener estas experiencias de la presencia de Dios en nuestra vida y traer al mundo a Jesús una y otra vez, para que otros puedan encontrarlo, conocerlo y acercarse a Él. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.